Buenos días a todos. Bien, la verdad que es un honor volver a estar aquí delante de ustedes, recibiendo una dirección de papá que, a propósito, cuando el Señor me da la palabra que vamos a compartir el día de hoy, yo les cuento aquí entre nosotros que yo quedé gringo. Yo dije, ¿y esto qué pasó, Señor? Explícame porque no entiendo. Y metiéndome a profundidad en ese tiempo de intimidad con el Señor fue aclarando el panorama y fui recibiendo del Espíritu Santo la dirección precisa para lo que hoy vamos a hablar, lo que el Señor va a hablar el día de hoy a través mío. El tema es: ¿cuál es la honra que sale de tu corazón para Dios? Y empezamos a mirar algo que es importante darle una connotación. Primero que todo, voy a hacerles una pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes cuando hay una persona que llega a sus vidas y reciben un detalle, reciben un regalo de esa persona? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se siente cuando alguien se encuentran con alguien, sea aquí en la casa, en esta casa de pan, en esta familia, en esta iglesia, y esa persona les da una palabra de afirmación? Y justo esa palabra de afirmación es aquel mensaje que estaba esperando tu corazón. ¿Cómo se sienten ustedes cuando recibes aquella llamadita oportuna en ese momento crítico donde tú estás en un limbo, donde no sabes hacia dónde coger, y llega alguien? Dios dispone que esa persona llegue y formule la llamadita. ¿Cómo te sientes cuando recibes ese abrazo fraterno en esos momentos en donde, wow, hay un vacío en nuestro corazón y necesitaba ser fortalecido, necesitaba ser llenado por ese abrazo de papá a través de cualquiera de ustedes? ¿Cómo te sientes cuando el Señor, a través de una persona, te manda aquella palabra, ese consejo que estás buscando, ese consejo que estás necesitando cuando estás pasando por esas circunstancias difíciles, y la recibes como la dirección de parte del Señor? Yo quiero que alguno de ustedes me conteste. Por ejemplo, mi amado John, ¿cómo te sientes tú cuando hay esa afirmación de parte de papá? Excelente, agradecido. Amado Efra, ¿cómo te sientes cuando el Señor, en esos tiempos que tenemos, llegamos y hay ese abrazo fraternal, ese abrazo que en lo personal me llena muchísimo? Pero ¿cómo te sientes tú? Amén, amén. Hay gratitud, hay paz, hay armonía en nosotros cuando recibimos ese regalo, cuando recibimos de parte del Señor. Y lo que estamos recibiendo en la llamadita, en el abrazo, en el consejo, en la dirección, es el amor de papá, la honra de papá en nosotros. Dios está estableciendo en esas personas que está utilizando para que lleguen a la vida de ustedes, para honrarlos, para decirles: he aquí, yo estoy haciendo fidedigno mi amor en la vida de ustedes. Ese es un panorama. El otro panorama es, que era lo que yo no entendía. ¿Qué sucede cuando hay esa ausencia de afirmación en tu vida? ¿Qué sucede cuando nadie valora lo que tú haces? Cuando te desconocen y eres un número más del montón y no hay esa identidad de ese acercamiento. Cuando tú estás en medio de un grupo
y tú pasas desapercibido porque nadie te afirma, porque no hay una honra para ti, porque por el contrario, eres un desconocido en medio de... ¿Cómo crees que se puede sentir esa persona? ¿Cómo crees que nos sentimos cuando, por decir algo, convocamos a una reunión para buscar soluciones a los problemas y tú eres como el cero a la izquierda de la reunión y ni te consideran ni eres parte activa de eso? ¿Cómo crees que se puede sentir una persona eso? ¿Cómo? Ignorado. Y esa ignorancia, esa circunstancia genera una deshonra para nosotros. Genera el que nos sintamos mal con nosotros mismos, el que haya una deshonra, o sea, el que nadie nos reconozca. Así estemos en el lugar en el grupo aquel donde vamos a buscar soluciones a un problema y no, yo tengo toda la intención de aportar, pero no soy incluyente en ese escenario. Hay deshonra, hay desconocimiento de lo que tú estás haciendo, de las intenciones que tienes en tu corazón. Mis amados, la palabra nos habla de que así como hay muchos textos de la palabra que nos dicen que estamos honrando al Señor, también hay textos que nos hablan de cómo hemos deshonrado al Señor. Y el día de hoy quiero que me acompañen un momento al libro de Malaquías, el capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al 5. Malaquías, yo lo voy a leer en Reina Valera porque es muy retórica y da una connotación muy especial a lo que el Señor quiere expresar en este día. Voy a leerlo. Malaquías 1, del verso 1 al 5 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Versículo 2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y viene el Señor y ratifica y dice: no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom, la genealogía de Esaú, dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Wow, esto es camisa de 11 varas. Necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo para poder entender esto. No sé por qué, bueno, sí sé por qué el Señor lo puso. Lo vamos a mirar en el contexto. Y yo quiero empezar hablando de, pues cuando me llega ese texto, yo le pregunto al Señor: bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién es Malaquías? ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Israel que el Señor está en esa reconvención clara y directa contra su pueblo? El libro de Malaquías es un libro del Antiguo Testamento, tanto de la Biblia cristiana como de la Biblia hebrea, el famoso Tanaj. Los que estuvimos en Nuevos Comienzos en las Sagradas Escrituras, ¿recuerdan lo que es el Tanaj? Levante la mano. Gloria, ay Señor, perdóname. Gloria a Dios, Señor. Bravo, Jorge. Jorge, a propósito, bendiciones. Has estado en el entendimiento de lo que el Señor está hablando para tu vida y estás recibiéndolo de manera
impactante. Me ministras con eso. Gracias. Entonces, Malaquías es el libro, el último libro de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento para nosotros y del Tanaj de la Biblia hebrea. Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento y fue el que dio inicio al periodo intertestamentario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra dice que hubo un silencio profético por 400 años entre lo último que le habló al pueblo de al pueblo de Dios a través de Malaquías, y lo primero que le habló proféticamente a Juan el Bautista en los evangelios. Pasaron 400 años de silencio profético de parte de Dios, y cuando entendamos lo que sucedió en el entorno del pueblo de Israel en el periodo de Malaquías, vamos a dar como un argumento que nos va a dar la interpretación de una de las causales del silencio profético de esos 400 años. Malaquías viene de la raíz malaquí, que significa mi enviado, mi ángel en hebreo, lo que confirma la designación profética de Malaquías. El Señor habló a Malaquías aproximadamente 100 años después de que el pueblo de Israel había sido dado en libertad de la opresión de Babilonia. Israel pasó por muchos periodos desde Egipto, cuando estaba sometido en esclavitud y fue liberado por Moisés, y pasaron muchas cosas en el pueblo de Israel, y hubo un periodo donde los sirios tomaron a los israelitas como sus esclavos, los hicieron esclavos, eran sus siervos en el periodo de Babilonia. Aproximadamente duró eso como unos 49, 50 años, y fue en el momento en que el Señor, a través de Nehemías, a través de Esdras, le habla al pueblo y lo dirige, lo direcciona para que salgan de ese dominio que tenía Babilonia sobre ellos. Ellos regresan a Jerusalén y regresan con todo el ánimo, con toda la esperanza. Dijeron: no, vamos a reconstruir nuestras vidas como pueblo, vamos a reconstruir el templo y vamos a esperar ese momento en que el Mesías venga a nosotros. Todas las intenciones claras de un pueblo decidido, de un pueblo que es el pueblo escogido de Dios. ¿Qué sucedió? Nada de lo que ellos postularon se cumplió. Entonces, en la época de Malaquías, Dios está reconviniendo a su pueblo, porque el pueblo de Dios se despiporró por completo. Y vamos a ver dentro de estos versículos que acabamos de leer cuál fue el desorden que en ellos había, para entender lo que representaba deshonra para Dios. Antes de entrar a mirar cada texto, cada versículo de esto que acabamos de leer, quiero hacer como un recuento o un glosario de términos. Vamos a mirar lo que es primero honra. La honra viene del latín honrare, que significa respetar a alguien y que se define en tratar con estima, con respeto, decencia y decoro a una persona. Es enaltecer o premiar la virtud y el mérito de alguien. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod, que indica gloria, honrar a Dios, honrar a los padres, por ejemplo. La gloria viene del latín, que significa fama, que significa renombre, y el concepto teológico de gloria es connotar la presencia de Dios en nuestras vidas.
deshonra. Es la pérdida o disminución de la dignidad, la estima, el respeto y la responsabilidad de alguien o de algo. Es el desconocimiento total de quién está en control. Deshonra. Es algo que es vergonzoso, indecoroso e indigno. Menosprecio, que es algo también de lo que habla el texto, es la falta de aprecio o la poca estima por las cosas. La profecía de Malaquías se constituyó alrededor de varias preguntas que el pueblo le hacía a Dios, reconviniendo a Dios. Wow. Ellos tuvieron la oportunidad de conocer, de tener a los profetas con ellos hablando de parte del Señor. Pudieron tener de cerca la presencia de Dios. Y en el último tiempo, en el Antiguo Testamento, ya cuando se acaba el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios estaba difuso por completo. El pueblo de Dios, entonces empezaron a reclamarle al Señor, a reconvenir a Dios. Dije, ¿cómo así? ¿En qué nos amaste? ¿Cómo así? ¿En qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué estamos cansados? Solo habla hay varios textos ahí, pero solo voy a leer las reconvenciones que el pueblo de Dios le estaba haciendo al Señor. Vamos a concentrarnos en la primera, en qué, que es el principio del versículo que acabamos de leer. Malaquías 1:1 empieza diciendo, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Paro ahí un momentico. Cuando en el texto habla de profecía, la pastora estaba hablando ahorita que profetizamos sobre cada uno de nosotros, estamos declarando de parte del Señor bendición sobre sus vidas. Pero la profecía es la palabra de Dios revelada a nosotros, es la dirección de Dios para nosotros como su pueblo. Y en este caso, en el periodo de Malaquías, esa profecía era una reconvención de parte de Dios. Era esa carga que le estaba Dios tirando al pueblo, o sea, lanzando al pueblo de Israel para que se reactivara. Por eso dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. El versículo 2 dice, yo os he amado. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Tuvieron el descaro de decirle a Dios, oye, pero ¿en qué nos has amado? En desconocer todo lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Desconocer aún mismo el prototipo de lo que es la creación. O sea, ¿qué explicación podían dar ellos de lo que estaban viviendo, de lo que tenían, de lo que Dios les había dado, de cómo surgió todo esto? Y cuando el texto habla de profecía, bueno, ya lo dijimos, es la reconvención de parte de Dios al pueblo de Israel. Y cuando el texto nos dice, cuando Dios le dice al pueblo, dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? La primera gran afrenta empieza cuando Dios le dice a Malaquías que todavía ama a su pueblo, a ese pueblo del pacto. Y que a pesar de los fracasos, a pesar de todas las circunstancias, de todo el proceso que vivió su pueblo, Él lo seguía amando. Y tiene, entre comillas, la conchudez de preguntar, ¿y en qué nos has amado? O sea, los sacó de Egipto, los hizo pasar por el mar, atravesar el mar sin que se mojaran siquiera los pies, pasaron al otro lado y el mar se cerró y murieron todos los soldados egipcios. ¿Y de qué de cómo nos has amado? O sea, por las propias concupiscencias de ellos, fueron entregados en dominio a una Babilonia que los esclavizó durante 50 años. Y los saca de allí
y siguen preguntando, ¿cómo nos has amado? Ojo, esto también tiene que ver, de pronto, vamos a mirarlo al final, ¿qué nos está diciendo este texto a nosotros también? O sea, hay cosas que nosotros estamos en circunstancias que estamos pasando, y quizás en este momento le podamos estar hablando a una persona que está pasando por un momento difícil en su vida, y que él diga, ajá, y les digo una cosa, les hago una confesión. Cuando mi mamita murió, yo tuve una pelea muy grande con el Señor, y mi pelea duró bastante tiempo, porque yo le decía, Padre, pero ¿cómo vas a llevarte una mujer que trabaja para ti, que se esfuerza por ti, que mire toda la labor que ella hace, va a los ancianatos, alegra a los ancianos, llena de gozo a los niños, está trabajando? Y yo no entendí eso. Yo no lo entendí hasta que un día, estando también pasando por un proceso, por un desierto, el Señor me permitió escuchar una alabanza que desgajó por completo, y me dio el entendimiento y el discernimiento de lo que Dios determinaba para nosotros. La alabanza aquella que dice, a Dios no hay que entenderlo, a Dios solo hay que obedecerlo. Eso impactó mi vida. Entendí su diseño, entendí que a esa viejita mi mamita tenía 72 años, esa viejita de 72 años, Él la llamó a su presencia porque iba a pasar por procesos bien difíciles, y Él no quería que ella sufriera, y Él no quería que nosotros sufriéramos con eso, pero no lo entendimos. Ninguno de los hijos lo entendió. Y uno de los que estaba caminando en el Señor y que tampoco lo entendí. Y esas cositas son las que el Señor nos dice hoy: déjame a mí hacer mi tarea y tú dedícate a obedecerme. Y eso es parte de lo que vamos a concluir al final. Entonces, Dios ama al pueblo, Dios nos ama, nosotros somos ese Israel espiritual, y Él nos ama con amor profundo. Somos parte del pueblo con el que hizo un pacto. Y la pastora ahorita decía, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañar. Él, sus promesas, mira, a Malaquías, el pueblo ellos habían pasado 100 años de haber salido de haber estado esclavizados en Babilonia durante 50 años. Y es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo de nosotros. Al final vamos a concluir algo sobre ese tema, pero démosle el espacio a Dios para que Dios haga conforme a su voluntad en nosotros. Y nosotros simplemente, como se hace en la vida militar, aquí no hay más, es recibir de parte de Él. Cuando nosotros hemos recibido un regalo que ha impactado nuestras vidas, que desbordó todas las expectativas, ¿qué es lo primero que sale en tu corazón? Diosito muy sabiamente lo dijo: gratitud. La gratitud es honra para el Señor. Nuestra gratitud al Señor. Muchos de los que estamos aquí somos padres, somos papás, y cuando nuestros hijos tienen o un detalle o tienen una afirmación para con nosotros, ese corazoncito salta, quiere reventarse de agradecimiento, de gratitud, de la afirmación que Dios está haciendo a través de ellos. Primero, por naturaleza instintiva en nosotros, surge la gratitud. Así que cuando el pueblo
le reconviene, le reclama al Señor: oye, ¿en qué nos has amado? Vamos a lo que sigue el texto, y dice, y les da una respuesta muy clara, mostrándole al pueblo la manera como Él manifestaba su amor a los que le obedecen y como desataba su repudio a aquellos que les desobedecen, aquellos que no le reciben, que no quieren tener una relación con Él. Y por eso continuamos en el ejemplo clásico que les puso al pueblo de Israel, respondiéndole: ¿en qué nos hemos amado? ¿En qué nos has amado? Y es cuando llega, permítame, y dice: no era Esaú, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Paro ahí un momentico. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó con Esaú y Jacob en sus tiempos? ¿Por qué Dios amó a Jacob y por qué Dios aborreció a Esaú? Voy a hacer un refresco para que llegue a nuestra mente como el tema y contextualicemos la cosa. Esta se llamaba Isaac y Rebeca tuvieron unos mellitos. Y el primero que salió fue Esaú, y después el que salió fue Jacob. Desde el principio, pues obviamente lo que Dios estableció en las leyes que transmitió a los levitas era que el primogénito heredaría la gran mayoría de las cosas que su padre le tuviera, el primogénito. Eso fue una ley establecida por Dios en su pueblo, una norma. ¿Y qué pasó con Esaú? Esaú, voy a decirlo alegóricamente, le valió sombrilla. Le valía sombrilla. Para él no representaba nada el ser el primogénito. Desde pequeño, la palabra nos dice, ustedes pueden leer eso en Génesis, ya les explico dónde es. Yo lo tengo por aquí adelante, es que bueno, ahorita se los comento. Esaú, desde que nació, desde pequeño, desconoció por completo a Dios. Para él no existía un Dios. Para él era el que él quería hacer las cosas a su manera, de que yo puedo, de que yo soy capaz, de que a mí nadie me gobierna, de que a mí nadie me va a mandar. La palabra decía que los demás hijos, o sea, venía el primogénito y los demás hijos de la descendencia obedecerían al primogénito. El primogénito, cuando muriera el padre, sería el que entraría a administrar todos los bienes del padre para continuar en esa autoridad como padre delegativo y poder seguir lo que Dios determinó para ellos. Pero a Esaú le valió sombrilla, nunca valoró. ¿Y qué nos indica eso? Que nunca tuvo en su corazón al Señor. Y cuando dice la palabra que aborrecía a Esaú, es porque Esaú nunca conoció del Señor. Por allá en el libro de Crónicas dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esaú no conoció al Señor y por eso quiso hacer las cosas siempre a su manera. En cambio Jacob desde pequeño, dice la palabra, que era conforme al corazón de su padre, que era sumiso, que era muy entregado, pero también cometió su error. La mamá, pues en vista de la manera como Esaú, del comportamiento que tenía Esaú, la mamá siempre quiso que Jacob asumiera como esa primogenitura. Digo yo aquí en mi entendimiento, porque ella diría: no juegue, imagínese la primogenitura, o sea, administrar todos los bienes
del padre en manos de Esaú, en manos de un irresponsable, en manos de una persona que desconoce a Dios, que no tiene una relación con Dios, que no tiene el diseño administrativo que Dios nos da a través de su palabra. Entonces ella, yo no lo dice la palabra, esto es una interpretación personal, donde asumo que la mamá diría, hombre, o sea, es preferible que Jacob sea el que maneje los bienes de Isaac cuando él muera, porque en manos de Esaú esto va a ser un desastre. Lo asumo así, pero la palabra no lo dice, y lo que sí dice es que Dios aborreció a Esaú. Bueno, entonces viene otra perlita de Esaú, del pueblo de Israel. Contesta, dice, para remate de la actitud de Esaú, vino la afrenta de manifestarse desafiante y lleno de una autoestima, autosuficiencia, al decir, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. O sea, él tiene la autoridad y la potestad de hacer todo, que si se destruyó, yo vuelvo y el famoso yo. Y eso es desconocimiento de lo que el Señor, de que Dios existe en él, de que hay un Dios, de que yo debo consultar con Dios todas mis determinaciones. Esaú jamás le pasó por la mente, y él decía, mi hermano Jacob, la palabra dice que yo debo obedecerle a él, pues yo ni lo voy a pelar. Yo voy a hacer las cosas conforme a mi manera. Estaba en total desconocimiento de Dios, y eso hizo que Dios aborreciera a Esaú. Y aún lo que decía el texto adelante, que dice, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y dice que cuando Edom, que es la genealogía de Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad a el territorio edomita, que es donde vivía Esaú, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Ojo con esto. Nosotros necesitamos buscar del Señor, o sea, conectarnos con el Señor, porque a través de Él es que viene el discernimiento, que viene la revelación, que viene la dirección para lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Y ese fue Esaú, un hombre desobediente, un hombre que desconoció a Dios, un hombre que nunca tuvo en cuenta la dirección de Dios. Él era autosuficiente, él era el non plus ultra, la última Coca-Cola del desierto, y no acató, no tenía orden divino en su estructura. Entonces, bueno, yo tengo una dirección de mi pastor de ajustarme a tiempo, y lo voy a hacer. Vamos a pasar un momento así como Esaú deshonró por completo a Dios, Jacob tuvo otro proceso. Jacob fue el que una de las perlitas de Esaú fue que Esaú pues cuidaba el ganado, y llegó un día a su casa con un hambre atroz, y Jacob estaba preparando unas lentejas. Era tan insignificante para él el tener la primogenitura, que le dijo a Jacob, oye hermano, tengo filo, mi hermanito, ¿y por qué no me das de comer? Jacob le dijo, bueno, yo te doy de comer, pero si me trasladas tu primogenitura. Wow. Digo, no, sí, dale, ¿qué hay que hacer? No, júralo.
Entre ellos acordaron de que él le cedía la primogenitura, que para él no significaba nada, la cambió por un plato de lentejas. Pero también Jacob tuvo su falla, y esa fallita generó en él y en su familia una transgresión grande. Pero Dios, al ver esa manera como Jacob pues buscaba de él después de los errores que cometió, porque el segundo error fue que con su mamá aliado, Isaac le dijo a su esposa que quería que su primogénito le trajera un cordero y que le hiciera una cena en la cena donde le iba a delegar la primogenitura. Entonces Jacob va y le prepara el cordero, o va y trae el cordero, la mamá lo prepara, le pone unas pieles, porque Esaú era velludísimo, y le pone unas pieles en sus brazos, pieles de animal velludo, y engañan, porque Isaac ya era ciego, y engañan a su padre para que su padre bendijera a Jacob con la primogenitura. Ese fue el segundo error. Pero de ahí en adelante, ese Jacob, que era conforme o sea, seguía las instrucciones de su padre le direccionaba sobre lo que Dios había hablado a su vida, y Dios vio eso en Jacob y finalmente lo recibe y delega en ese Jacob que fuese el que continuara el hilo histórico de la Biblia, para que finalmente de la genealogía de Jacob, ustedes lo pueden ver ahí en Mateo, de la genealogía de Jacob fue que vino José, que era el padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta allá llegó la bendición de Dios para Jacob, porque Jacob, después de sus embarraditas, volvió su corazón a Dios y se entregó por completo en los propósitos de Dios, en todo lo que Dios le entregó a Jacob. Vamos a ver cómo es que nosotros podemos honrar a Dios. Nosotros podemos honrar a Dios con nuestras palabras, con la alabanza que salga de nuestra boca, con palabras que edifiquen y que den a conocer su gran amor. Nosotros, cuando en nuestro corazón y en nuestro entendimiento logramos discernir que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, en nuestro corazón empezamos a generar honra para el Señor. Muchos de ustedes, cuando llegaron por primera vez a este lugar, sintieron el amor de Dios. Una persona ya parada en la puerta les abrazó, les dio una palabra de afirmación. Eso es parte de la honra que Dios establece en nuestros corazones, de transmitir el amor de Dios a cada uno de los que llegan a este lugar. La semana pasada la pastora Gisela hablaba de evangelión, las buenas nuevas. Vivir las buenas nuevas es tener al Señor en nuestro corazón y determinar hacer lo que Él, seguir en obediencia lo que Él determina para nosotros. Cuando tú te paras allí, recibes la afirmación de la persona que está en la entrada de este lugar, de nuestros servidores, de esos valientes servidores que tenemos que efectivamente derraman de la gracia de Dios allí en el ministerio a que el Señor los ha llamado. Cuando nuestro corazón determina hacer todo lo que agrade al Señor, cuando damos agradecimiento y respeto a las personas que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestra cónyuge, a nuestros pastores, lo decía la semana antepasada la pastora Natalia. Honremos a nuestros pastores, honremos a nuestros líderes, honrémoslos. O sea, dar honra es ser agradecido con lo que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de ustedes. En el Antiguo Testamento, Dios demanda su honra pidiendo los diezmos y las ofrendas. En uno de los puntos que hablaba en Malaquías,
Y le decía: ¿de qué manera te hemos deshonrado? Porque no has puesto en el alfolí tus diezmos y tus ofrendas. Eso es honra para el Señor. No es honra, bueno, sistemática es honra para los pastores, pero fundamentalmente es el compromiso nuestro con el Señor, de honrarle, de decir: Señor, mira, tú pusiste, me diste la provisión, y yo te traigo de lo que tú me has dado para honrarte, para que la obra que tú has determinado en este lugar pueda mantenerse y pueda crecer, y podamos llegar a muchísimas más personas en ese evangelión de llevar las buenas nuevas. Hay muchas más formas de honrar al Señor, pero pasemos a las formas de deshonrar al Señor. Cuando dejamos de lado la ley de Dios y no guardamos sus mandamientos, de esa manera estamos deshonrando al Señor. Cuando hablamos mal o criticamos al prójimo y por eso desconocemos lo que el Señor determinó en nosotros. Dios puso en nuestro corazón: ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Aquí hablábamos, no sé si fue en el grupo de Casa de Pan, el tema de nosotros conduciendo los carros versus los mototaxis. Ese es el talón de Aquiles de muchísimos de nosotros. Y ahí es donde nosotros enfrentamos y decimos: Padre, lo amo, así me haya rayado el carro. Siga, mi hermano, Dios te bendiga. Eso es un símbolo de que el Señor está morando en tu corazón, de que tú le abriste habitación en tu corazón al Señor. Padre, gracias. Cuando hacemos otra manera de deshonrar al Señor es cuando le queremos doblar el brazo al Señor y decir: Señor, sí, yo quiero hacer esto. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, cuando queremos inducir al Señor a que nuestra voluntad sea la que Él haga. Y nosotros tenemos que respetar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y Él sabe lo que va a suceder con nosotros. Cuando en el principio Adán llega, Él ya sabía lo que había sucedido y decía: Adán, ¿dónde estás? No, es que sentí pena porque estaba desnudo. Ya Dios sabía. O sea, Dios nos dio la potestad para el libre albedrío, dándonos la oportunidad de obedecerle, pero desperdiciamos la oportunidad y vino esa muerte espiritual y vino las consecuencias que hoy estamos viviendo por eso. Amados, hoy estamos en una iglesia que profesa unos principios que nos lleva a entender los fundamentos de la palabra en nuestras vidas, que nos conecta con el mundo espiritual, haciéndonos parte de una religión que quiere reconectarnos con lo que Dios determinó para nosotros. No sé si ustedes recuerdan, o sea, el significado de la palabra religión. Religión viene del latín religare, y la traducción literal es religar, volver a conectar. El Señor quiere que todos los que estamos hoy aquí nos volvamos a conectar con el Señor. El Señor le dijo al pueblo de Israel en Malaquías: oigan, mis hermanos, mis amados, yo los amo. Vuélvanse a conectar, vuélvanse a ese primer amor, vuélvanse a hacer mi voluntad en ustedes. Permítanme entrar en sus vidas y hacer mi voluntad en ustedes. Vivan ese evangelión haciendo que en ustedes mi imagen y semejanza se revele. De lo contrario, no hay buenas nuevas. De lo contrario, no hay honra. De lo contrario, estamos perdidos. No podemos sacar a Dios de la ecuación de nuestra vida, porque
viene desolación, viene destrucción, viene desamparo. Acordémonos, el pastor muy puntualmente ha sido, se ha desplayado en esa parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo es un ejemplo clave. Él decidió y fue donde su padre y le dijo: dame lo que me corresponde. ¿Y qué hizo? Fue y a su manera manejó las cosas. Se despiporró hasta que gastó el último centavo de lo que era una bendición para él. Y después regresa a la casa de su padre. Y el papá era ese ejemplo típico de lo que es Dios con nosotros. Se despiporró, pero yo lo sigo amando. En Malaquías siguió amando al pueblo de Dios. Hoy nos sigue amando a nosotros. Hoy quiere que volvernos a conectar. Estamos profesando una religión. Vivamos eso. Reconectémonos con el Señor y vivamos en ese fundamento dado en el principio en Génesis, cuando dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Meter a Dios en nuestra ecuación es entender lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios te está invitando a que te reconectes, que vivas esa imagen y semejanza en ti, y que transmitas ese evangelión, esas buenas nuevas a todas las naciones. Pero principalmente que empieces en tu casa, que empieces con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con las personas que te rodean, y después ir a Samaria, a Judea y hasta los confines de la tierra. Hoy el Señor necesita que nos reconectemos con Él, que vivamos esa reconexión, que salgamos de aquí afirmados en reconectarnos con Él. La reconexión es honra para el Señor. Yo quiero, mis amados, que hay muchas cosas más que hablar, pero fundamentalmente la invitación que Dios nos está haciendo hoy a través de ese texto de Malaquías es pesado porque le está reconviniendo al pueblo escogido de Dios. Le está hablando a su iglesia. Y hoy el Señor está hablándole a su iglesia. Hoy nos está diciendo: ¿dónde está mi honra? ¿Cómo es que expresas tú tu honra? Mi honra, ¿cómo manifiestas tu honra para el Señor? Y el Señor hoy te está diciendo: el fundamento que yo puse en tu corazón es el amor. Compártelo con todos. Lleva ese evangelión a todas las naciones, pero empieza por tu casa, empieza por tus hijos, empieza por tu esposa, por tu esposo, y llénate de la gloria del Señor, regocijado como ese Jacob que recibió la bendición. Esaú, pues fue él el que construyó su propia desgracia. Jacob empezó mal, pero se corrigió y se entregó al Señor, y el Señor lo bendijo porque de su genealogía llegó el Mesías, vino el Mesías. Fue padre de José, padre putativo, pero era de la genealogía de Jacob. Y hoy el Señor te está hablando a ti para decirte que Él tiene muchas más cosas por darte, pero que necesita que entiendas el religare, que te vuelvas a conectar, que le des a Él el primer lugar en todo, que puedas estimar en ti
su imagen y semejanza. Que puedas entender que para que podamos ejecutar la imagen y semejanza de Él, necesitamos profundizar en el amor que Él sembró en nuestros corazones y llevarlo a todos los rincones de la tierra. Hoy el Señor está abriendo un nuevo espacio en este lugar. Hoy el Señor, después de mucho tiempo, nos está permitiendo lo que nos habló desde el principio con el tema de emprendimiento, porque Él tiene muchísimas cosas para nosotros. Entendámoslo y vivámoslo para Él. Yo quiero pedirles que se pongan por un momento sobre sus pies y vamos a orarle al Señor.